Buenos días, y es un placer estar aquí con ustedes. Es una dicha más bien estar aquí con ustedes para hablar un poco de la palabra de Dios, y es una bendición querer compartir un poco la palabra de Dios. Mi nombre es Sergio Alberto Castañeda Navarro, y en este momento vamos a hablar de la palabra de Dios y nos vamos a enfocar un poco en Jesús, en el mejor siervo de todos los tiempos, en ese siervo que se hizo carne y habitó con nosotros, ese siervo que se llama Jesús. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en día. Ese va a ser nuestro tema de esta hermosa mañana aquí en Guaymas, Sonora, que es un puerto caluroso pero rico. Así que vamos a empezar con nuestro tema de esta mañana. El tema se llama el mejor siervo de todos los tiempos. Así que les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. En Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8 dice así: tomó la naturaleza de siervo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense nomás qué maravilloso es lo que pasó con Jesús. Él tomó la forma de siervo, se hizo carne, habitó aquí en el mundo. Jesús vino, hermano, a servir a dos personas. Una de ellas es divina y la otra de ellas no es divina. Jesús vino a servir a Dios. ¿En qué forma vino a servirlo? Vamos a ver. Jesús vino a servir a dos personas, una de ellas es divina y la otra no. La primera es a Dios, porque con su ministerio terrenal era la pasión por las personas. Era esa la pasión que Jesús lo motivaba. Y la muerte, dice, para rescatarnos. Y así cumplió el divino establecido mandamiento de Dios, de su Padre Dios. Fue obediente hasta la muerte. Dio un servicio de obediencia, hermanos. ¿Y por qué a la humanidad? Vamos a verlo también, les invito. Dice, porque su servicio concretado que culmina con la entrega de su propia vida, de esta forma se puso su vida en rescate por muchos, y en esos muchos estás tú y estoy yo. Los rescatados se llaman los de afuera, el mundo, las personas con las que anduvo Jesús. Dio un servicio de amor y compasión por la humanidad, por el mundo, por las personas, por tu familia, por mi familia. Y esto es algo que debemos de considerar y hacer conciencia, que Jesús fue siervo. Él vino a servir y no a ser servido. La enseñanza de servir a nuestra sociedad. Vivimos, hermanos, en un mundo en el cual estamos acostumbrados a que nos sirvan. ¿Qué pasa cuando a veces vamos a un restaurante? Nos encanta que nos pongan ahí el platillo, la verdura, la soda, las tortillas, todo. Nos encanta, nos fascina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros debemos de servir? Un hermano una vez comentó: yo los invito a cenar, pero ustedes pongan la soda. Y en esos momentos, hermanos, se compró la soda, se puso en la mesa. Nadie quería servir la soda. Nadie quería que alguien la sirviera por sí solo. Y esta hermana, yo me acuerdo mucho que ella dijo estas palabras: ¿a qué vinieron? ¿A servir o a ser servidos? ¿A qué vino? ¿A qué vinieron? Dijo esta hermana, nos exhortó a todos. Y fue una enseñanza tremenda que todavía la tengo aquí metida en mi cabeza, de que yo vengo a servir y no a ser servido. Vamos a ver un ejemplo maravilloso de Jesús, que Él sirvió, hermano, y sin quejarse, sin chiscar, sin nada. Y esto es algo de admirarse de Jesús.
Fíjense nomás lo que pasó. Jesús nos da el ejemplo y le da el verdadero valor al servicio. Fíjense nomás, Cristo enaltece esta labor, y más cuando lo hacemos para Él y para nuestros semejantes. Veamos el ejemplo que nos dio Jesús, y los invito a leer en Marcos 10:45. Es un texto que no lo sabemos hasta de memoria, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es un texto que no lo sabemos hasta de memoria, pero ¿qué pasa llevarlo a la práctica? Es ahí donde se nos dificulta un poco. Fíjense nomás, vamos a ver otro ejemplo maravilloso de Jesús, que Él se comportó como siervo. No nomás se hizo siervo, sino se comportó, estuvo a la altura de un siervo. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 22, versículos 26 al 27. Dice, y el Señor afirmó: pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe ser el servir a los demás. El servir a los demás. Dice el 27, piensen en esto. ¿Quién es el más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que les sirve la comida? ¿No es cierto que el que considera más importante el que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, dice que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. El maestro, el jefe. Y esto, hermanos, amigos, es humildad. Es 100% humildad. Humildad, la que tuvo Jesús al servir. Porque Él fácil, hermano, Él con la mano en la cintura, dijéramos hoy en día, que Él pudo haber dicho a las personas con el que Él andaba, con el que él se rodeaba, de que se postraran y le sirvieran. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios, era el Mesías. Pero Él no quiso. No quiso, ¿por qué? Porque Él quiso demostrar humildad. Y eso es lo que tiene que tener un siervo de Dios. Un siervo de Dios, hermanos, viene de la palabra doulos. Doulos, del griego, que significa servidor, significa esclavo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Fue esclavo, fue siervo ante las personas, ante sus discípulos. Es algo maravilloso, hermanos, es algo tremendo que nos tiene que llenar, nos tiene que conmover esto que hizo Jesús. Fíjense, un enorme ejemplo de humildad de Jesús, el acto conmovedor de lavar los pies que ocurrió la última noche de la vida terrenal de Jesús aquí en la tierra. Y esto lo dice la Biblia en Juan 13, capítulo 13, versículo 4 al 5. Dice, por eso mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató a una toalla a la cintura. Dice, luego echó agua en una palangana que significa tazón hecho de oro. Tazón hecho de oro significa esta palabra palangana. Y comenzó, dice, a enjuagar los pies de sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Dice, y a secárselos con la toalla. Con la toalla. Jesús haciéndose el más humilde de los siervos, lavándole los pies a sus discípulos. Lo hizo, hermanos, para demostrarles a sus discípulos cuánto los amaba. Un acto enorme, grandioso de humildad, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al lavarle los pies a sus discípulos. ¿Cuántas veces hoy en día nosotros nos topamos con personas, con esos mendigos que andan en la calle, que a veces les sacamos la vuelta? ¿Por qué? Porque apestan, porque no son agradables. Y esto Jesús no lo hizo con estas personas. No lo hizo, ¿por qué? Porque Él tenía un propósito de servir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, hoy en día. Servir. No porque esté apestoso, o no porque tenga nivel académico, no porque sea el hijo del presidente, vamos a servir, no. A todos y por igual, porque Jesús nunca hizo acepción de personas. Nunca lo hizo.
Nunca lo hizo, y eso es lo que tenemos nosotros que considerar a fondo. Tenemos que considerar a fondo este grandioso y grande mensaje de Jesús. Fíjense nomás, Jesús nos dio el ejemplo de cómo servir. De cómo servir nos dio Jesús el ejemplo, y eso lo vamos a ver. Dice, debemos servir como Él lo hizo, con el ejemplo de humildad, con sencillez y con alegría. Con alegría, Jesús lo hizo con alegría siempre, hermanos. Amigos, siempre lo hizo con alegría, nunca se quejó. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos hoy en día cuando a veces en cualquier parte que nos manden a hacer algo, que nos manden a traer las tortillas o la soda, a veces renegamos, a veces nos quejamos? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos quejamos? Que mucho frío, que mucho calor, que por qué me mandan a mí nomás. No, Jesús puso el ejemplo de obediencia. Entonces, ¿por qué hoy en día nosotros nos quejamos? Dice la palabra de Dios, hacerlo todo sin quejarse, porque es para Dios todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Jesús nunca lo hizo. Jesús sirvió de una manera sencilla, práctica y al grano. Eso es lo que nosotros debemos de hacer hoy en día. Jesús fue humilde hasta la muerte. Fue humilde. Dice en Isaías 53, versículo 7, dice, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. No abrió su boca, o sea, no se quejó para nada. Para nada se quejó Jesús. Como cordero, dice, que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca Jesús, hermanos, amigos? ¿Por qué? Porque Él fue siervo. Esa es la gran diferencia. De que cuando tú te mentalizas de que eres un siervo, quiere decir que en todo momento donde se te requiera, vas a servir. Vas a servir. Porque somos servidores. Así como Jesús lo fue. Entonces nosotros tenemos que hacerlo de esa forma sencilla, con amor, con sencillez. Es algo que a mí en lo personal me empapa, me goza esto, cada vez que leo estos pasajes maravillosos que están escritos aquí en la Biblia. Y en su obediencia, hermano, fue exaltado como siervo. ¿Quién lo exaltó? Vamos a verlo. Filipenses 2, del 9 al 11. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial, hermanos, enalteció a Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue siervo. Porque Él se humilló. El que se humille será enaltecido, y el que se enaltece va a ser humillado. Entonces, cuando una persona se humilla, quiere decir, amigos, hermanos, que es un verdadero siervo de Dios. Es un verdadero siervo de Dios. Cuando una persona tiene humildad, cuando una persona se humilla. Fíjense lo que dice aquí nuestro Dios. Toda lengua que confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Y que con Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Jesús, hermanos, dio un enorme ejemplo de servir sin que te lo pidan. Y eso lo vemos en Juan 5, 1 al 9, con el paralítico de Betesda. Ahí lo vemos, hermano. Fíjense lo que dice. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, acerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. En estos yacía, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía era al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice el 5, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años, una vida llevaba este hombre en su enfermedad. Dice el 6, cuando Jesús lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Fíjense la pregunta que le hace, ¿quieres ser sano? Fijémonos, hermanos, la contestación del paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta al estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Nada que ver con la pregunta de Jesús. Y dice el 8, levántate, alza tu catre y anda. Qué hermoso es la contestación de Jesús. A Jesús no le interesó, hermanos, la contestación de esta persona, de este paralítico. Él le dice, alza tu catre y anda. Es lo único que le dice. Pero aquí vemos, hermanos, que este paralítico no le pidió ayuda. Nunca le pidió ayuda. Jesús supo que esta persona ya llevaba 38 años en esta condición. Y él dio un servicio voluntario. Voluntario, un servicio sin que te lo pidan. Te invito, hermano, amigo, que tú también des un servicio voluntario, así como Jesús lo hizo. Así como Jesús lo hizo. Y hacer un servicio voluntario es sin quejarse, sin renegar, sin nada. Así como Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y nos colme de muchas bendiciones. Y más que nada, nos ayude para ser un siervo voluntario. Un siervo verdadero, así como Jesús lo hizo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén.